¿qué tal? Muy buen día tenga todo nuestro auditorio que el día de hoy nos acompaña desde Citnova Hidalgo y también desde Núcleo CTI a esta nueva sección de divulgadoras mexicanas. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Claudia Rosa Santiago Ramírez. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias por la invitación, Ingrid. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, el día de hoy ella nos va a presentar un tema de investigación muy importante. Antes de que demos inicio con su tema, invitamos a todo el auditorio a que nos haga llegar sus preguntas en cuanto les surjan durante su charla, que las dejen en los comentarios en Facebook para que al final la doctora nos pueda responder. Y también vamos a hablar un poquito de su trayectoria de nuestra invitada del día de hoy. La doctora Claudia es egresada de la carrera de Ingeniería Química. Obtuvo su doctorado directo en nanociencias y micronanotecnologías con mención honorífica cum laude en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Su trayectoria se caracteriza por la implementación de soluciones innovadoras para enfrentar desafíos ambientales, industriales y energéticos. Em, la doctora Santiago ha logrado importantes avances en la investigación, ha publicado como autora principal y coautora en la revista Applied Catalysis, The Environmental, una de las tres principales revistas en su campo según el Web of Science. Además, ha impartido clases y asesorías a nivel licenciatura, maestría y doctorado en las áreas de ingeniería. Actualmente, la doctora se centra en la síntesis de materiales para aplicaciones en la división del agua fotoelectroquímica y lidera proyectos en esta área. De igual manera, nuestra invitada ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En la actualidad, la doctora se desempeña como investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues bueno, doctora, sin más por el momento, le cedemos los micrófonos. Muchas gracias, Ingrid, por compartir mi presentación, ¿ok? Claro que adentras, parte de su presentación, también los invitamos a que compartan esta charla para que pueda llegar a más personas. Adelante, doctora. Ok. Bueno, como bien indicas, en este momento me encuentro haciendo mi estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pertenezco al grupo de manufactura aditiva, el cual está a cargo del Lab Head, que es el doctor Miguel Ángel Gracia Pinilla. Este es nuestro logo, por si les interesa en algún momento o lo ven por algún congreso o alguna charla y les gusta, se pueden unir. Me encuentro trabajando en la innovación en semiconductores del tipo nitruro de carbón para dividir el agua mediante fotoelectroquímica. Ok, suena muy raro todo esto, lo sé, pero siempre vamos a dar una introducción para meterlos más a fondo. Ok, la luz visible tiene suficientemente energía como para poder separar el agua y dividirla en hidrógeno y oxígeno. Me imagino que ya han escuchado este tipo de combustible, el cual es el hidrógeno, que es muy, muy potente. De hecho, si han visto la película de Oppenheimer en alguno de sus puntos, dice que el hidrógeno es 10 veces más potente que la energía nuclear. Entonces, el hidrógeno tiene muchísima, muchísima capacidad energética. Ok, pero ¿cómo podemos hacer ello? ¿Cómo podemos dividir el agua solamente con luz? Bueno, necesitamos un material activo que sea capaz de captar esa luz, guardar la energía y luego esa energía utilizarla para dividir el agua. ¿Cómo es eso? Bueno, más que nada esto se basa en el efecto fotoeléctrico, pero primero que nada quiero platicarles de qué es lo que hacemos en el grupo de trabajo de manufactura aditiva. Nuestro principal objetivo del grupo de trabajo es crear un suministro energético 100% sostenible. ¿A qué me refiero? Bueno, nosotros tenemos una fuente de energía solar que me imagino que ya todos la han escuchado. De hecho, ya se encuentra comercialmente, que son las celdas solares. Estas captan la luz y transfieren la energía solar a energía eléctrica. Sin embargo, necesitan muchísimo espacio. ¿Para qué? Para que pueda ser aprovechada. Si esta energía nosotros la utilizamos para meter a una celda electroquímica, nosotros vamos a poder producir hidrógeno y oxígeno. Es decir, aproximadamente esta produce 30 megawatts por metro cuadrado y el hidrógeno llega a doblarse. Podríamos producir 60 megawatts por metro cuadrado. En una menor cantidad podríamos producir el doble de energía.
Ok, esta energía puede ser aprovechada ya sea para viviendas, para edificios o para almacenarla y posteriormente transportarla. En el grupo somos 3 doctores, los cuales cada uno es experto en su área. Tenemos al doctor Daniel, que se dedica a celdas solares, su servidora, que me dedico al almacenamiento de hidrógeno, y el doctor Miguel Ángel Pinilla, que se dedica a impresión 3D para manufactura aditiva, que es justamente el almacenamiento y producción en serie de estos materiales. Ok, por lo que planteo que el uso de semiconductores de nitruro de carbón va a ser capaz de dividir eficientemente el agua. ¿Cómo? Bueno, les había dicho antes que necesitamos nuestro principio en el cual nos basamos es el efecto fotoeléctrico. Yo sé que ya han escuchado de él, me gusta muchísimo antes platicarlo. ¿Para qué? Para poner a todos en este sentido. Muy bien. Por ahí de 1887 se hizo un experimento en donde Hertz se dio cuenta que la luz no solamente era capaz de otorgar luz visible, sino también de otorgar o transferir energía. ¿Cómo? Bueno, nosotros tenemos un circuito eléctrico, por ejemplo, el de la casa, en donde aprieto el apagador y se apaga el foco. Lo apago y, bueno, por ende se apaga o se prende el foco, ¿no? De acuerdo a este interruptor que yo tengo. Pero bueno, Hertz se dio cuenta que había una manera en la cual transferir energía sin que estuviera conectado el circuito eléctrico. Es decir, que hubiera dos capas, dos metales separados. Pero ¿cómo se va a cerrar el circuito eléctrico si no hay un metal o cobre u oro a través de él? Bueno, se dio cuenta que simplemente con la energía solar el circuito podía cerrarse. ¿Cómo? Bueno, no supieron cómo en ese tiempo, sino que hasta que llegó Einstein y logró comprobar que sí, que en efecto la luz tiene la capacidad de actuar como onda y a la vez como partícula, es decir, de cerrar el circuito. Pero hay unos materiales especiales que son capaces de transferir esa energía, la cual se llama semiconductores y se encuentran en el grupo 7. Estos se pueden dopar, es decir, agregar otro tipo de átomos en su red y llevar más electrones o dopar con otros elementos del grupo 3 o 7 para agregar o quitar electrones, es decir, formar huecos o agregar electrones mayoritarios. Muy bien. Nosotros, si somos capaces de generar semiconductores que capten la luz y transfieran esa luz hacia energía, es decir, de un fotón se absorba y emita un electrón fotoexcitado, si nosotros lo hacemos más y más y más pequeño, vamos a ser capaces de generar muchísimo mayor energía. ¿Ok? Estos materiales tienen que rondar por el tamaño de menor de 100 nanómetros. Aquí tengo una imagen en donde se observa un glóbulo rojo justamente en la punta de una aguja hipodérmica y podemos observar que este glóbulo rojo tiene un tamaño de 7.5 a 8.7 micras. Ni siquiera lo podemos observar fácilmente, no está dentro de nuestra resolución óptica, pero todavía se encuentra muy grande para lo que nosotros queremos crear. Recuerden que para hacer un nanomaterial tiene que ser menor a 100 nanómetros. Entonces, andamos trabajando dentro de, dentro de los virus, las células o el ADN. Para ello, creamos materiales que ronden en este tamaño. Ok, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué utilizar semiconductores? ¿Por qué utilizar nanotecnología para dividir el agua? Bueno, existe un fenómeno que se llama fotocatálisis, en donde se absorbe la energía solar o la luz visible, y esa es transferida hacia o es convertida en electrones y en huecos. Estos son capaces de romper moléculas. Si esta actúa o se activa por medio de la luz solar, se llama fotocatálisis. Si esta se activa por energía térmica o por calor, se llama termocatálisis. Si esta se activa por electricidad, se llama electrocatálisis. Pero si esta se activa por la combinación de luz
y energía eléctrica se llama fotoelectrocatálisis. Y lo que hace la fotoelectrocatálisis es de que le da un empujón energético a esa luz solar que no logra ser en sí suficiente. ¿Ok? Entonces tenemos la combinación de dos fenómenos, la luz y la electricidad dentro de un sistema químico. A este material o a este semiconductor ya no le vamos a llamar semiconductor, le vamos a llamar catalizador, porque va a ser el capaz de acelerar la reacción que estamos buscando, que en este caso es la división del agua. Ok, se irradia el material, se irradia el catalizador con luz y se genera una banda energética en el semiconductor. La división o la separación de esta banda se llama band gap y mientras menor sea, va a indicar que el material va a ser capaz de absorber en su mayoría luz. Esta división se genera una banda de valencia y una banda de conducción. En la banda de valencia ocurre la oxidación, se generan huecos, los cuales son capaces de generar radicales hidroxilo, y en la banda de conducción se genera la reducción o se genera en su mayoría la donación de electrones. Si recordamos nuestras clases de química básica, la reducción significa ganancia de electrones. Es decir, que si el material en su banda de conducción le aporta electrones, va a ser capaz de reducir. Y si el material en su banda de valencia genera huecos, es decir, acepta electrones, va a ser capaz de oxidar. Por definición, la oxidación es la pérdida de electrones. Ok, por lo que estos materiales van a ser capaces de dividir el agua o de destruir contaminantes orgánicos o algunas bacterias. Muy bien, la electroquímica es una alternativa segura y eficiente. ¿Por qué? Porque no genera productos indeseables, como es la quema, hoy en día la quema de carbón u otras tecnologías que hay. Además, se utiliza muy bien desde pequeña y hasta larga escala. Y se podría decir que no es tan complicada. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos es incidir luz y un pequeño aporte eléctrico que lo empuje. Se estima que el consumo de la energía global va a crecer desde 2001, que son 13.5 watts, hasta 27.41, por lo que no es una sorpresa que muchísimos investigadores nos estemos dedicando a este campo para producir energía con mayor eficiencia. Ok, ahora, en este momento nosotros proponemos un semiconductor que se base en compuestos orgánicos, como es la urea o la melamina. La melamina, ustedes la conocen, que es este polímero que se utiliza para platos o que se utiliza, que se parece muchísimo a la madera. Es muy bajo en costo, y simplemente lo que hacemos es que lo calentamos, lo quemamos, por así decirse. El nombre correcto técnicamente es, hacemos un calentamiento pirolítico. ¿Ok? En donde lo llevamos hasta 500 o 580 grados centígrados. Ocurre una polimerización termal y formamos lo que es el nitruro de carbón grafítico, que es análogo al grafeno. Ya han escuchado este superconductor, este material grafeno. Este es un análogo a él. También se forman nanocapas que están una encima de otra. Pero bueno, además de eso, proponemos también el uso de la urea para que solamente se lleve hasta tratamientos térmicos y se queme. Tenemos un diseño de experimentos en el cual nosotros podemos obtener el nitruro de carbón a partir de urea y el nitruro de carbón a partir de melamina, que son esos en color amarillo. Sin embargo, para disminuir su band gap, porque el nitruro de carbón tiene un band gap, por así decirse, alto de 2.7, para disminuir su band gap o doparlo, nosotros agregamos glicina, en donde obtuvimos nitruro de carbón proveniente de la urea con glicina de 1% y nitruro de carbón proveniente de melamina con glicina en igual al 1%, y adquiere esta coloración café. Muy bien, antes de utilizarlo o de ver si el material es óptimo para la división del agua, necesitamos caracterizarlo para saber qué es lo que está ocurriendo qué es lo que está ocurriendo y ver si tiene las propiedades estructurales, morfológicas
o texturales que requiere el semiconductor. Para ello, en un inicio se realiza difracción de rayos X y nosotros obtenemos una huella dactilar, por así decirse, estructural del material. Observamos que obtenemos picos característicos alrededor de 20-23 grados, que corresponden a los planos 002, y estos son correspondientes al nitruro de carbón, por lo que sí, la síntesis fue óptima y sí obtuvimos nitruro de carbón. Pero lo más interesante aquí es de que al momento en el cual el nitruro de carbón proviene de la urea, observamos una disminución en el pico de la intensidad de la difracción, lo que indica que menores capas se han formado. Y todavía cuando agrego glicina, observo una menor intensidad. Esto indica que se están formando clúster ahí de nitruro de carbón encima de las capas. O sea, aquí yo tengo muchísimas capas que se están formando alrededor de ese plano, que todas están orientadas preferencialmente hacia ese plano cuando proviene de la melamina. O sea, es un empaquetamiento de nanocapas denso. Pero cuando proviene de la ureas es menor cantidad, o bueno, podríamos inferir que es menor cantidad, y cuando es añadida glicina, estas capas son destruidas y se forman clúster, que no es otra cosa que estas nanocapas destruidas y formadas encima de las nanocapas. Ok, para comprobar el band gap que estamos obteniendo, se realiza la espectroscopía UV-Vis y se realiza un tratamiento de los datos mediante las curvas de Tau plot, que son las que podemos observar aquí. El nitruro de carbón, mediante literatura o la mayoría de lo que han obtenido los científicos alrededor del mundo, tienen un band gap de 2.7. Nosotros estamos obteniendo un band gap proveniente del nitruro de carbón por melamina de 2.5 y cuando agregamos urea de 2.55, 2.6. Ok, el que proviene por urea vemos que es mayor que el de melamina, que es de 2.6, pero cuando nosotros agregamos glicina, observamos dos band gap, dos vías indirectas. El primero alrededor de 2.5 y el segundo, recordemos, bueno, para los que son expertos, si no, simplemente nosotros hacemos una regresión lineal y esta curva nos va a indicar, esta línea nos va a indicar su band gap. Entonces, para el de glicina proveniente para el de nitruro de carbón proveniente de urea con 1% de glicina, es alrededor de 1.5. Lo que indica es que tenemos dos vías por las cuales se transfieren los electrones, o dos mecanismos, dos vías indirectas. Ok, vamos a ver más adelante el por qué. También se realizó microscopía electrónica de barrido para observar su morfología. Y en la A y la B podemos observar, perdón, en la A y en la C podemos observar el material que fue sintetizado por melamina. Y sí, como les había dicho, se forman nanocapas. Aquí pueden ver cada hoja, nanohoja de nitruro de carbón que está una encima de otra, una encima de otra, una encima de otra. También en esta A, solamente que observamos que estas nanocapas son demasiadas, se encuentra muy densa, lo que corrobora lo observado por rayos X, los resultados de rayos X. Y cuando proviene de la urea, vemos esa destrucción de la hoja. Aquí podemos observar cómo esas hojas fueron destruidas, lo que también corrobora nuestra disminución del pico de intensidad mediante rayos X. Cuando agregamos urea, las nanohojas empiezan a doblar, empiezan a formarse reticuladamente, como las podemos observar en nuestra micrografía. Ok, para corroborar esto hicimos microscopía electrónica de transmisión y en la microscopía electrónica de transmisión a altas magnificaciones podemos observar lo mismo. Para la imagen A y C, las cuales son provenientes de melamina, podemos observar estos empaquetamientos densos. Ok, de hecho se observa en color oscuro. Y cuando proviene de la urea, podemos observar estas nanohojas más y más pequeñas, ya casi clúster, o de forma reticulada, como les había indicado por microscopía electrónica de barrido. Muy bien, para comprobar lo que se observó estructuralmente, realizamos
alta resolución, TEMP en modo alta resolución, e igual observamos y corroboramos los planos característicos del nitruro de carbono. Para las muestras A y C, las cuales son provenientes de melamina, podemos observar que se encuentran orientadas preferencialmente hacia el 0,02 y para las de urea orientadas preferencialmente para hacia el plano 1,04. Entonces, sí está cambiando totalmente su orientación de estas hojas. Puede deberse de acuerdo a la destrucción de esta. Cabe señalar que la síntesis de la melamina es muy rápida, es decir, forman en hojas muy rápido, y la de la urea es muy lenta. Entonces, esa formación lenta de la urea, además de que se forma CO2 en el ambiente, permite que se destruyan. Y también lo que proponemos, o nuestra hipótesis principal de este trabajo, es de que, además de que la síntesis de la urea, al ser lenta y formarse CO2, permite una mayor interacción con el carbón proveniente de la glicina. Eso lo corroboramos nosotros mediante espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X, o como comúnmente se conoce por sus siglas en inglés, XPS. No sé cómo voy en tiempo, pero intento ir muy rápido. Ok, vamos bien. Ok, ahí lo que nosotros hacemos es un barrido general y observamos los picos característicos de nitrógeno y carbón, que sí son los que obtenemos. No agregué la tabla, yo creo que se me pasó, pero observamos que tenemos una mayor cantidad de carbón cuando tenemos las muestras sintetizadas por urea y melamina, pero que se añade glicina. Otra cosa interesante que podemos observar es en la deconvolución. Cuando tenemos la deconvolución de carbón 1S, observamos satélites que son referidos al enlace carbón-carbón, justamente cuando se tiene glicina. Es este de aquí y es este de aquí, alrededor del Binding Energy de 286, los cuales no se observan cuando no hay glicina, como en esta que es la CNU proveniente de urea, y aquí la CNM proveniente de melamina. Lo que nos lleva a concluir que se está formando un enlace de CC terminal en las muestras que tienen glicina, y este todavía se observa en su mayoría en la muestra proveniente de urea con glicina, por lo que se está dopando el material con carbón a la urea. En nitrógeno observamos los picos característicos de de carbón, nitrógeno, doble enlace carbón, y los terminales de CNHX. Ok, para la aplicación se utiliza electroquímica, como les había dicho, o fotoelectroquímica, que es donde combinamos los dos fenómenos. Para ello necesitamos el uso de una media celda y 3 electrodos. Ok, un electrodo de referencia, un electrodo de trabajo y un contraelectrodo. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos un multímetro y queremos medir, bueno, dependiendo del modo en el cual lo utilicemos, pero que queremos medir la corriente, solo utilizamos dos puntas para medirlas en una sola vez o en un solo tiempo. Si yo requiero medir dos variables, necesito agregar otro electrodo. ¿Para qué? Para que yo pueda medir voltaje y corriente al mismo tiempo y pueda hacer un barrido. Entonces, nosotros agregamos un electrodo de referencia. Este electrodo de referencia, junto con el electrodo de trabajo, en donde nosotros tenemos nuestro material activo, que es nuestro semiconductor nitruro de carbón, vamos a poder variar el voltaje alrededor del tiempo. Y entre el contraelectrodo y el working electrode, yo voy a medir la corriente. Entonces, la corriente, a mayor corriente, indica que se está separando mayor el agua. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo el agua. Esa división del agua genera una mayor corriente. Y con el electrodo de referencia y el electrodo de trabajo, yo mido el voltaje. Yo veo en qué voltaje es el eficiente para dividir el agua. Por ejemplo, el voltaje o el potencial estándar para dividir el agua es de 1.2 volts. Si yo encuentro un material que sea capaz de dividir el agua a menor voltaje,
voy a tener un menor sobrepotencial o voy a tener un material más prometedor o más energético que divide el agua con menor energía. Muy bien, nosotros hacemos, de ahí obtenemos unas curvas que se llaman voltametrías cíclicas y les incidimos luz y las hacemos también en oscuro. Y podemos observar que en luz varía su perfil, lo que indica que se absorbe y cambian los mecanismos redox. Posteriormente hicimos la voltametría lineal, en donde se aplica 1.5 volts para evolución de oxígeno, para oxidar el agua. Y observamos que aumenta la corriente, pero en donde más observamos ese aumento de la corriente es en nuestra muestra de nitruro de carbón proveniente de urea con 1% de glicina. Miren, observamos un sobrepotencial, una mejora alrededor del 20%. Ok, para ver si es que nuestro material es resistivo o no en la prueba, realizamos lo que se llama espectroscopía de impedancia electroquímica y simplemente hacemos esta técnica en luz y en oscuridad. Se forma un semicírculo y si este semicírculo está más pegado hacia la impedancia, podemos decir que el material es menos resistivo. Y esto lo podemos observar para nuestra muestra proveniente de urea con 1% de glicina. Por ejemplo, la muestra en verde es igual a urea, pero en oscuridad, y cuando yo incido luz sobre el material, veo cómo baja la resistencia. Ok, finalmente hacemos ciclos on-off de fotocorriente y observamos cómo en la oscuridad no hay fotocorriente, pero cuando yo incido luz, aumenta significativamente la corriente. Y la mayor corriente farádica que se obtuvo fue para el material sintetizado por urea con 1% de glicina, comprobando nuestra hipótesis de que la urea tiene una velocidad de síntesis más lenta, además de que produce CO2, y este CO2 junto con la glicina permite interactuar con los modos triacina que tiene el nitruro de carbón para dopar o para entrar carbón en la red o sustituir en sus enlaces terminales nitrógeno por carbón, que fue lo que observamos en XPS, llegando a la conclusión de que el nitruro de carbón es el material más adecuado para dividir el agua mediante vía fotoelectroquímica, de acuerdo a nuestros resultados observados en espectroscopía de impedancia, rayos X, SEM, TEM, etc. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, doctora. Tenemos algunos comentarios en redes sociales. Al parecer hay alumnos de usted conectados, le Ah, están mandando muchos mensajes de apoyo, le mandan saludos, hola. eh, nos escriben que como la quieren, es muy querida, Ay, mucho éxito le mandan, la llaman la mejor doctora, la admiran mucho y pues ay, bueno, saludos a mis doctora. alumnos, los quiero mucho, principalmente los de la Universidad Politécnica de Apodaca, son los mejores. Bueno, en este espacio vamos a dar algunas preguntas, entonces invitamos al auditorio a que nos las hagan llegar. De igual manera, si quisieran saber o si están interesados en el centro de investigación en el que está la doctora, pues también pueden hacer preguntas al respecto. Pero mientras, cuéntenos, doctora, ¿de qué manera usted hace que los estudiantes se sienten atraídos por este tipo de temas, por ingresar a un laboratorio, por hacer pruebas? ¿De qué manera usted, pues sí, los incentiva a que ellos realicen también investigación? Sí, bueno, la verdad me parece que los doctores hoy en día tenemos un papel muy importante. ¿Por qué? Porque nos la pasamos mucho, mucho tiempo sentados frente a una computadora realizando artículos científicos o sentados en el laboratorio o moviéndonos de un lado a otro haciendo experimentos, pero tenemos una barrera muy, muy grande entre cómo pasar esa información o ese conocimiento hacia nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque estamos muy, muy metidos en ese tipo de investigaciones. Entonces, por vía clases o vía charlas o vía videos de divulgación científica, es como he logrado tocar corazones con alumnos principalmente de licenciatura. Y más que nada, intentar llevar
estos conocimientos hacia una aplicación o buscar ejemplos fáciles que logren entender. ¿Por qué? Porque sí, esto es de muchas fórmulas, es de de mucho conocimiento teórico, es de muchísimos, información física, química, cuántica, pero si nosotros logramos atraparlos, ellos mismos despiertan la curiosidad y ellos mismos, o sea, lo que a mí más me agrada y por lo que los quiero muchísimo, es de que ellos mismos toman un libro de termodinámica, un libro de fisicoquímica, un libro de electroquímica, lo abren y se ponen a aprender todo esto. Entonces ya después de eso ellos me superan y hasta me preguntan, oiga, doctora, es que no entiendo este mecanismo o no entiendo esta fórmula, qué es a lo que llegamos. Y les digo, "Ah, bueno, ahora vamos a ponernos más serio, vamos a empezar a aterrizar todos estos conocimientos y estas dudas que hay". Muchas gracias, doctora. Aquí ya alguien agregó un comentario a su comentario. Puso Shen, nos puso la pasión hacia su trabajo y el cómo explica y el tiempo que nos dedica. Eso la reconoce como maestra y como la gran investigadora que es. Pues muchas felicidades, doctora Claudia, por ser tan apasionada con estos temas que sí, de alguna manera pueden llegar hasta ser muy tediosos, ¿no? Y pues justo para eso se realizan estos espacios, para que la gente em, se interese por temas tan complejos, pero que a la vez pueden ser pues simplificados y pueden ser aprendidos de una manera más, pues sí, digerible para todos nosotros. Aquí nos están comentando cómo puedo tener su artículo de investigación para poder compartirlo con mis alumnos. Ah, ok. Este, no sé, puedo compartirles el ResearchGate ya hemos publicado dos artículos respecto a fotoelectroquímica que son de una alumna y este está por publicarse. Entonces, puedo compartir en en la liga o ahí compartir el URL de ResearchGate. Si O en gusta, la página me lo... de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí Ajá. pueden encontrarme como investigadora también y ahí están todos los artículos. Excelente, doctora. Pues bueno, no sé si le gustaría agregar algún comentario más. La verdad les agradezco muchísimo al gobierno de Hidalgo, al CITNOVA, por este tipo de charlas que tienen y que nos permiten a los postdoctorantes hacer divulgación científica. Gracias por darse el tiempo, darse toda la logística, todo lo que conlleva. Al contrario, doctora, desde aquí de Fitnova, le mandamos muchos saludos, le agradecemos mucho porque nos haya presentado este tema en este espacio. A todas las personas que nos estuvieron siguiendo, les recordamos que este video se queda grabado en los videos de Facebook de Núcleo CTI y también más tarde estará disponible en el canal de YouTube de Fitnova Hidalgo. Entonces, para que lo puedan consultar nuevamente, si se perdieron alguna parte, si no la pudieron ver completa, ahí va a estar, ahí la van a poder ver. Y pues bueno, doctora Claudia, nuevamente, a nombre del doctor Francisco Patiño Cardona, quien es el director general de aquí de Citnova, le agradecemos mucho esta charla que nos ofreció en este espacio. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Muy bonita tarde. Gracias y a todo nuestro auditorio que tengan excelente día.